Según una estadística, en este año 2025, el padre más guapo, hermanos, ¿saben quién es? Yo. Ahí se habría escuchado un aplauso, ¿no? No, es Ben Affleck. Ben Affleck. El padre más inteligente. El padre más inteligente, ¿quién creen que es? Que tiene el coeficiente de intelecto más avanzado, según Jong-un Kim. Este padre más inteligente. Y, por supuesto, no se puede quedar atrás, el padre más rico, Elon Musk. Solamente ahí con una pobreza de 423 billones de dólares. ¿Cómo ven? El padre más rico. Yo le quiero hacer esta pregunta a usted: ¿cuál es el padre más? ¿Usted es el padre más? Pregúntele a sus hijos y ellos le van a decir a usted: ¿quién es usted? ¿Usted es el padre más? Pregúnteselo a su hijo. Muy bien, se los dejo de tarea. Saben, hermanos, hoy en día junio es el mes especial porque precisamente se celebra, y hoy muy en especial celebramos el Día del Padre. Y lo que esperamos ver a través de este mes y a través de la vida es que Dios desea, hermanos, no solamente que se celebre el Día del Padre una vez al año, sino que desde la perspectiva de Dios, Dios siempre ha deseado que usted y yo, que somos padres, seamos los padres más piadosos. Y piadosos, hermanos, porque la realidad es que vivimos en una cultura muy caótica, muy desenfrenada, de lo que realmente debe de ser un padre hoy en día. Hoy, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Malaquías lo siguiente: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Dice: porque buscaba una descendencia para Dios. El objetivo principal, hermanos, de la paternidad es precisamente eso. Dios desea que creamos una descendencia piadosa para Él. Lamentablemente, fuera de Dios, apartados de Dios, no sucede esto. A veces nosotros los padres, en nuestra vida cotidiana y en la faena del día, se nos olvida esta gran tarea. Y a veces nos desesperamos, nos frustramos y perdemos de vista la importancia acerca de la crianza que tienen los hijos en nuestras vidas. Por los últimos 40, 50 años, nuestra familia ha sido atacada de diferentes formas. Pero hoy, más que nunca, nuestra familia sigue siendo aún más atacada, y la razón es porque nuestra sociedad está redefiniendo lo que realmente es una familia. Por ejemplo, hoy en las escuelas se enseña a nuestros hijos, a los estudiantes, que es muy normal hoy que un hogar consiste de dos mujeres y sus hijos, o viceversa. Les enseñan que también es muy normal hoy que un hogar consiste de dos hombres y sus hijos. Eso es lo que piensa nuestra sociedad. Pero nosotros sabemos que como cristianos temerosos de Dios, sabemos que eso es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice muy clara que el hogar consiste de un padre y una madre con sus hijos. Por eso esta tarde queremos abordar este tema. Pero sabe, aún sabiendo que un padre y una madre y unos hijos componen un hogar, dentro de este hogar, ya sea cristiano o no cristiano, hay una crisis más fuerte todavía. ¿Y sabe cuál es? En los hogares que existen sin padres. Se hizo una encuesta y un estudio y se encontró lo siguiente: que el 25% de los hijos en Estados Unidos, escúcheme bien,
crecen sin un padre. El 25%. Estaba visitando un enfermo esta semana en el hospital Memorial Hermann. Y solamente en este hospital aquí en el Southwest y la Gessner nacen aproximadamente de más o menos unos 30,000 niños entre toda la ciudad, solamente al mes. Imagínense esos niños que nacen sin padre, el 25%. Incrementa este por ciento, dice que el 33% de los hijos que sí nacen, pero nacen fuera del matrimonio. Es decir, los padres hoy ya no se casan, se unen, tienen hijos, pero no hay un compromiso. No hay un compromiso, no van ante el altar, ya sea delante de una corte, ante un juez, y que los case. Ya ni eso hacen, mucho menos ir a una iglesia y agradecer a Dios y hacer un pacto matrimonial y unir sus vidas. Y siguen las estadísticas aumentando. Este 33% aún sigue aumentando, que dice que en las ciudades más grandes de Estados Unidos, este 33% aún sigue incrementando a 50% en las ciudades grandes. O sea que las estadísticas aumentan acerca de los hogares sin padres. Y dentro de esta encuesta se hizo también que el 85% de los prisioneros, es decir, están en la cárcel por algún crimen, por algo que cometieron, el 85% se dieron cuenta que crecieron en un hogar donde solamente fueron criados por la mamá. No estuvo el padre, no estuvo ahí. Hay un ministerio de prisiones que se llama así mismo, Ministerio de Prisiones, que este ministerio lo que hace es, ellos van a las cárceles y se dedican a apoyar, a motivar a estos prisioneros que por alguna razón están ahí, para motivarlos, a consolarlos, a ayudarles en su vida espiritual, en su vida emocional. Y se encontró lo siguiente, que ellos ahí, este ministerio, cada día de las madres y cada día de los padres les mandan unas tarjetas para que se las manden a sus mamás. Por ejemplo, en el Día de las Madres, dicen que estos prisioneros escribieron cartas a sus mamás en el Día de las Madres, ¿y saben cuántas se mandaron? 1,000. Un mes después, es decir, en un día como hoy, fue este ministerio y recogieron las tarjetas para mandárselas a sus madres, pero a sus padres, y se dieron cuenta, hermanos, que no fueron 1,000, solamente fueron 6. 6 tarjetas se mandaron a sus padres. Se preguntaron, ¿por qué será posible? Si el mes pasado a sus mamás les mandaron 1,000 tarjetas, ¿y por qué la gran diferencia? Nos podemos dar cuenta, hermanos, el impacto, la influencia que tiene la presencia de un padre en la vida del hogar, en la vida de los hijos. Así que en esta tarde yo les pido que pongamos atención a lo que Dios quiere compartir con nosotros al abordar este tema, un padre piadoso. ¿Cómo ser ese padre más piadoso delante de Dios? Oremos a Dios. Señor, te damos gracias en este momento porque nos das el privilegio, Señor, en esta tarde de venir ante tu iglesia para adorarte, Señor, para exaltarte. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, pedimos que tú, Señor, hables a nuestros corazones, que hables a nuestras mentes. Señor, ayúdanos a ser esos padres piadosos que tú deseas que seamos. Nosotros solos no podemos hacerlo, pero con tu ayuda sí, Señor. Sabemos que en tu palabra hay esperanza, Señor, porque en tu palabra nos has dejado cómo ser esos padres que nuestros hijos necesitan en este día, Señor, y en este momento tan lleno de mucho caos, Señor, en nuestra sociedad. Sé con nosotros
y háblanos, Señor, en esta tarde. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Así que hay un dicho, hermanos, que dice así: solamente se toma unos minutos para ser padre, unos minutos, pero se lleva a cabo una vida para ser un verdadero padre que desarrolle bien a sus hijos. Así que en esta tarde, el primer punto de la palabra de Dios que queremos abordar es que para ser ese padre piadoso debemos de amar primeramente nosotros como padres a Dios. Y mire lo que dice este verso: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En este verso, hermanos, podemos ver muy claramente, estas palabras conllevan la idea de que Dios da estos mandamientos para que se obedezcan. Estos mandamientos, estas leyes, estos estatutos, decretos, todos significan lo mismo. Para amar a Dios necesitamos primeramente obedecer. Algo fácil, pero a la vez complicado. Porque ser obedientes, hermanos, si somos realistas, no es fácil. Y mucho menos nosotros como padres. Porque en el hogar somos los líderes. Estamos impuestos a dirigir. Y Dios nos ha dado esa función. Pero es muy difícil cuando tú reconoces que tienes esa responsabilidad de Dios para dirigir, pero a veces por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, no nos dejamos guiar por Dios. Pero si lo hacemos, la palabra de Dios es bien clara. Lo que sucede cuando nos sujetamos a obedecer. Obedecer los mandamientos de Dios, hermano, nos lleva a una promesa. Y esta promesa es de que seremos de larga vida. Es decir, hermanos, cuando se obedece a Dios, Dios promete que su bendición y protección serán sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre los nietos y bisnietos y tataranietos. Pero también sucede lo opuesto. Y lo dice más adelante en unos versos esta palabra de Dios, que cuando no amamos a Dios y cuando no obedecemos a Dios, también hay maldición. Porque si tú obedeces, hay bendición. Pero cuando tú no obedeces, hay maldición. Y eso lo dice bien claro la palabra de Dios aquí en estos pasajes que estamos viendo. Pero hablando de cómo ser piadosos, al obedecer estos mandamientos de Dios en nuestras vidas, nuestras familias serán bendecidas. Y sabe, hermanos, en usted y en mí Dios nos ha dado el poder para romper esa maldición generacional que ha existido en nuestras vidas. Yo soy un ejemplo de ellos. Yo no vengo de un hogar cristiano. Yo vi a mis dos abuelos, tanto maternos, paternos, golpear a mis abuelas. Por si eso fuera poco, vi a mi propio padre golpear a su propio padre. Y cuando yo me casé con mi esposa, ella y yo hicimos un pacto. Le dije, ¿sabes? Tú eres cristiana, vienes de un hogar cristiano. Nosotros éramos cristianos, pero entre comillas, le dije, necesitamos cambiar como el trasfondo de donde yo vengo. Y nuestra oración fue esa: Señor, los hijos que nos vayas a dar, queremos que te amen a ti. Pero sabíamos ella y yo que para que eso sucediera, de ella y yo, que se llama Alma, teníamos que poner el ejemplo. Y así fue. Dios
Hoy, en este mes, Dios nos ha dado el privilegio de llevar a cabo 43 años de enamorados y 36 y medio de matrimonio. Ese aplauso es para Dios, porque no es por quien yo soy, hermanos, es por la gracia de Dios. Es porque hemos hecho lo que dice esta palabra. No es fácil obedecerla. Y le está hablando un pastor, ¿eh? Yo vivo y respiro la palabra de Dios. No es fácil. No es fácil. Ahora como pastor de cuidado pastoral, hermanos, me la paso orando en los hospitales, me la paso orando, interviniendo, aconsejando. Y sabe, me he dado cuenta precisamente esta semana pasada, hogares donde no hay temor de Dios, donde no se practica lo que dice precisamente este verso. Precisamente la semana pasada, un padre decida matar a su esposa, decide y mata a su hijo de 7 años, y decide y se quita la vida. No es un cuento de hadas, hermanos, le estoy hablando de la realidad que estamos viviendo hoy. Si usted no se apega a los mandamientos de la palabra de Dios, créame, habrá maldición en su vida, en su familia, en su generación. Pero si usted quiere ver cambios radicales, los va a ver. Los va a ver y los puede ver. Nos hemos llevado 43 años, pero ¿sabe? Yo sé que Dios ha roto la maldición generacional en mi vida y en mi familia, porque un día yo y mi esposa nos comprometimos delante de Dios a hacer lo que su palabra dice. No somos perfectos, pero ahí vamos, agarrados de la mano, confiando en Dios, confiando en sus promesas, y funcionan. Le puedo decir, hermanos, con toda seguridad que funcionan. Tenemos 2 hijos, ellos se llaman Ray y Andy. Y ellos, hoy, uno de ellos tiene 35 años, él ya se graduó de la universidad, sigue trabajando en la iglesia como ingeniero de sonido, sigue soltero, sigue educándose, sigue siendo cristiano, sigue practicando lo que un día yo y su mamá le explicamos y le enseñamos. Y lo seguimos viviendo todos los días. Mi hijo vive con nosotros. ¿Sabe lo que es enseñarle a un hijo de 35 años cómo ser un siervo de Dios? Es un reto, porque es un adulto. Pero Dios nos da gracia a mí y a mi esposa. Lo mismo con su hermano Rey. Ahí seguimos. ¿Por qué? Porque hemos visto, hermanos, que funciona. Les he platicado, mira lo que le ha pasado a tu primo, mira lo que le ha pasado a tu tío, mira lo que le ha pasado. Y ven la diferencia. Funciona, hermanos. Ayer tuve el privilegio de que me llevaran a comer y me regalaran unos regalos y pasamos un buen día, ¿sabe? Porque no pudimos disfrutar hoy. Ahorita ellos 2 están trabajando y saliendo del trabajo después del servicio. Van a tomar un avión y se van a ir a trabajar a Beach Retreat. Ahí es donde estamos. Y todo comenzó con ese pacto hace 43 años atrás, de ponernos en las manos de Dios y ser esos padres que solamente podemos llegar a ser con la ayuda de nuestro Dios. Así que les pregunto a ustedes esta tarde, ¿desean ser padres bendecidos en sus vidas? A eso hay que escuchar, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no, hermano? Se puede hacer, se puede llegar a hacer. Ahora, como padres, es muy sencillo, hermanos, pero complicado a la vez. Debemos de obedecer a Dios en nuestras vidas, diariamente, semanalmente, año tras año, década tras década. Ya llevamos casi 4 décadas y seguimos confiando en Dios como padres terrenales. Debemos de estar conectados con Dios. Si usted quiere que su hijo lo imite a usted, usted debe de ser ese padre que espera que su hijo sea. Si usted quiere que su hijo sea un hijo obediente, usted sea obediente a su Padre Celestial. No podemos ser y dar quien no somos.
Tenemos que dar de lo que hemos recibido. Así que sigamos adelante deseando lo que Dios desea para nosotros. El Shema, hermanos, en la cultura judía es una confesión básica de la fe del judaísmo. Y que dice así: oye Israel. Es una palabra que dice que es un mandamiento, que te da una orden a obedecer. Y esta orden es de escuchar. ¿Y qué es lo que se debe de escuchar? Bueno, lo que Dios acabamos de leer, que debemos de escuchar que Dios es un Dios. Y es un Dios soberano, poderoso, un Dios que desea el bien para nuestras vidas. El Shema es la confesión, hermanos, de fe por la cual el pueblo de Israel reconocía a Dios como el único Dios. Y así como Él fue el único Dios que lo pudo sacar de la esclavitud de Egipto, así Él, hermanos, puede ser nuestro único Dios que nos puede sacar de las garras del pecado, de la maldición generacional, para que haya bendición por parte de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea y lo va a llegar a hacer. Dice, cuando le preguntamos a Jesús, los religiosos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y este verso inicia con este mandamiento al pueblo para responderle apropiadamente a Dios. Muchos escuchamos, hermanos, a Dios, pero no le obedecemos. Escuchamos, pero sale por acá. Pero Dios nos está diciendo en esta tarde que Él está aquí, hermanos, para ayudarnos con nuestros hijos. Solamente tenemos que obedecer. Dice, el Señor es uno, significa que Él es Señor, que solamente hay un Dios y no hay otro fuera de Él. Dice el siguiente verso, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí, hermanos, lo que nos está diciendo el Shema, esta escritura, es que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser. Es decir, nuestro corazón y la mente básicamente en la Biblia es lo mismo. Es el lugar donde Dios nos da la posibilidad de razonar, nos da la capacidad para tomar las decisiones, ya sean buenas o malas. Es nuestra voluntad, es la manera como usted y yo reaccionamos ante la vida. Así que Dios así desea que lo amemos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero también Él desea que lo amemos con toda nuestra alma. En hebreo es esta palabra que dice nefesh. Y esto se refiere a la parte emocional. Dios desea que usted lo ame a Él cuando está alegre. Dios desea que usted lo ame a Él cuando está triste. Es decir, amemos a Dios con todas nuestras emociones. Y la palabra fuerza, meod, que significa, hermanos, que lo amemos a Él con toda nuestra esencia de la vida, es decir, con toda nuestra energía. Que amemos a Dios con todo quien somos usted y yo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con quien somos, nuestros talentos, nuestras habilidades y capacidades. Que lo amemos con nuestras familias, que lo amemos con todos nuestros talentos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que lo amemos a Él. Cuando hacemos esto, hermano, entonces Dios comienza a bendecirnos. ¿Por qué? Porque lo estamos amando a Él. ¿Cómo debemos de amarlo? Pues es amar a Dios con todo lo que uno es. Amar a Dios, hermanos, es vivir para agradarlo a Él en todo lo que hagamos. Amar a Dios es amar a tu esposa. Amar a Dios es estar ahí con tus hijos, guiarlos, protegerlos, escucharlos. Es estar ahí, hermanos, para lo que su familia lo necesite. Hay un dicho por Abraham Lincoln que dice así: para que un hombre entrene a su hijo en el camino que debe de instruirse, dice, el padre debe de caminar por él primero. Es decir, debemos de ser el ejemplo de ellos. No podemos pasar o instruir lo que no tenemos o hacemos con nuestros hijos. El punto 2 que queremos compartir en esta tarde es que debemos de aplicar la palabra a nuestras vidas. Y estas palabras, dice el verso, que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón.
Si uno ama a Dios, entonces uno obedece. Y si hace lo que Dios dice, así como Moisés le dijo al pueblo, para que Dios nos bendiga y podamos tomar la tierra prometida, es necesario que amemos y apliquemos la palabra de Dios. Ya que la hemos escuchado, ahora hay que aplicarla. Dice, después que la conozcamos, entonces podemos ponerla en práctica. Dice este verso lo siguiente: tu relación con Dios está directamente en proporción, fíjese a lo que dice aquí, de acuerdo a la revelación de Dios en tu vida. Es decir, hermanos, cómo usted se desenvuelve, cómo Dios forma el carácter y personalidad en su vida va de acuerdo a cómo Dios le habla a su vida, a cómo usted aplica lo que hay en la palabra de Dios para usted. Entonces, la ley de Dios, dice por ejemplo este verso, está en tu corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Esta famosa misionera llamada Elizabeth Elliot dijo lo siguiente: la palabra de Dios es como una regla derecha que nos muestra a nuestras imperfecciones. No sabemos cuán imperfectos son nuestros pensamientos hasta que los comparamos con la regla de la santa palabra, inerrable palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el manual, es la guía para que podamos llegar a ser esos padres piadosos que Dios espera que usted y yo seamos. Dios nos ha dado su guía, que es su palabra. Hay un proverbio chino que dice así: una generación planta un árbol y la siguiente generación disfruta la sombra. Esta es la función de los padres. Los padres plantan árboles para que sus hijos disfruten la sombra y los frutos que generan esos árboles. Les pregunto, padres, ¿cómo estamos plantando ahora mismo en nuestras familias? ¿Estás plantando un árbol para crear sombra para tus hijos? ¿Qué tipo de sombra estás creando? ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos de los rayos de la cultura caótica en la que vivimos usted y yo hoy en día? Es nuestra responsabilidad como padres. La influencia del Padre piadoso de Dios, hermanos, es incalculable. Siempre tendrá resultados beneficiosos cuando aplicas los principios de la palabra, pero también habrá desastre incalculable cuando no se obedece la palabra de Dios. Cuando estoy en casa, cuando viajo, hermanos, me encanta leer muchísimo. Me encanta leer la palabra de Dios, me encanta leer libros que me ayudan a mi vida personal como pastor, para ser mejor padre, para ser mejor amigo, para ser mejor. Yo siempre quiero ser mejor, quiero ser el padre mejor, el mejor padre, el mejor amigo, el mejor yerno, ¿verdad? El mejor yerno. Siempre quiero ser mejor. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios en todo lo que soy. Entonces, ¿con qué fin lo hago? Es con ese fin, de agradar a Dios. Entonces, leo y aplico lo que aprendo, aunque no le digo a mis hijos, ustedes lean, ustedes hagan, pero al verme les estoy diciendo con mis actos la importancia que es el leer la palabra de Dios, el libro. Es decir, hermanos, trato de predicarles con mis hechos. Los hechos hablan más que las palabras. Así que, siguiendo adelante, el punto 3 es que les enseñamos para ser mejores padres piadosos. Debemos enseñar a nuestros hijos diligentemente. Y este verso dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Biblia nos dice, hermanos, a nosotros como padres, la importancia, hermanos, de dirigir bien a nuestros hijos. En la cultura judía, ellos lo tomaban muy en serio y muy literal, cómo enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Ellos usaban estos frontales
que eran unas cajitas que tenían los versos, de diferentes versos de la palabra de Dios, como los 10 mandamientos, el Shema. Y estas cajitas, ellos escribían estos textos y los ponían adentro de estas cajitas y se los amarraban aquí en la frente para que no se les olvidara lo que dice la palabra de Dios. Y también se las amarraban aquí en los brazos para demostrar que no solamente era importante recordar, atesorar la palabra de Dios en sus corazones y en sus mentes, pero también el aplicarla. Entonces ellos se amarraban estos frontales en los brazos para que cuando los vieran recordaran que no solamente es recordarlo aquí en la mente, sino también el accionar, el aplicarlos. Se los amarraban. Cuando los miraban, recordaban, debo de aplicar, no solamente recordar y retener, sino aplicarlos en la vida de ellos mismos, para así siempre la palabra de Dios estar presente en sus vidas. Así que, siguiendo adelante, hermanos, con la importancia de aprender estos principios bíblicos, les digo lo siguiente: que todos estos versos están dirigidos a nosotros como padres para instruir, enseñar, dirigir a nuestros hijos en el temor de Dios. Padres, es nuestra responsabilidad de establecer la autoridad moral y espiritual en nuestras vidas y hogares. Este es un mandato de nuestro Dios. Y qué privilegio, hermanos, es tener esta responsabilidad. No estamos solos, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos, hermanos, yo les animo a que sigamos adelante viniendo aquí semana tras semana con personas que desean hacer una diferencia en la vida de sus familias, en la vida de sus hijos, en la vida de sus generaciones que vienen, hermanos. ¿Se imaginan la bendición que están haciendo ustedes al ustedes estar aquí escuchando la santa palabra de Dios, que sin duda alguno será de bendición? Hay un verso que dice, que habla acerca de la importancia cuando uno tiene convicción de cómo ser ese padre piadoso delante de Dios. Y este es Josué, que dice: decidan a quién servir, si a los Baales o a los dioses. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía los pantalones bien puestos y el cinto bien puesto, porque él estaba a punto de dirigir el pueblo a cruzar y confrontar una guerra para así conquistar la tierra de Canaán. Y les dijo: yo ya he decidido que yo no voy a adorar a los dioses que se adoraban allá en Egipto. Yo y mi familia vamos a representar y vamos a pelear por nuestro Dios. Y sabe, Josué fue bendecido por su familia. Él fue bendecido. Le pregunto lo siguiente, hermanos: ¿sabe por qué es importante ser piadoso? Ese padre piadoso que Dios desea para su vida. Le voy a dar 3 razones bien sencillas, pero súper importantes. Número 1, Dios lo ha puesto a usted y a mí como padre, porque somos el reflejo más cerca y más palpable a cómo es Dios para nosotros. Pero aquí están las 3 razones. La primera de ellas es que los niños o los hijos entienden el concepto de Dios por medio de ver a usted como padre terrenal. El padre es la única referencia de Dios aquí en la tierra. Usted, hermanos, es el Dios de su hijo. ¡Qué responsabilidad! Sea el mejor Dios de su hijo. Cuando digo Dios, sea el mejor padre de su hijo. Y ustedes saben qué consiste eso: ser el mejor padre. 2, padres, si nosotros tenemos hijas, yo tengo 2 hijos. En mi caso, yo trato de ser el mejor padre para ellos. Dice aquí, para los que tenemos hijas, ellas deben de saber cómo debe ser el hombre que agrada y tiene el temor de Dios. Su hija va a crecer y va a decir: yo quiero casarme con un hombre que sea como mi padre. ¿Está escuchando lo que digo, hermanos? ¿Cómo desea usted que sea su yerno? ¿Desea que sea como usted? Sea ese buen ejemplo para que su hija se case con un hombre
que ama y respeta y honra y que es piadoso delante de Dios. Y la número 3, para los padres que tenemos hijos, ellos se van a casar. Ellos necesitan saber cómo elegir una buena mujer para casarse con ella, amarla y ser la madre de sus hijos y ser el padre que sus hijos van a necesitar. Ahí la importancia, hermanos, de cómo ser padres piadosos. Los hijos buscan, hermanos, la aprobación de sus padres en todo lo que hacen. Esto es lo que dijo un editor. Las hijas buscan hombres de acuerdo a los patrones que aprendieron de sus padres. ¿Qué tipo de padre está siendo usted para su hijo, hermano? Así que esta es nuestra oportunidad. Yo como padre, hermano, tengo 2 hijos, como ya se los dije, y no voy a desperdiciar mi oportunidad de ser ese padre que mis 2 hijos necesitan. Tengo un hijo casado, ahora él es esposo, ahora él es padre, ahora tenemos una nieta. Si supieran la responsabilidad que siento como padre, como abuelo, de ser ese padre que mi hijo Rey necesita para que él sea el mejor padre para su hija, para que él sea el mejor esposo para su esposa. Y se imagina el peso que siento, en el buen sentido, de ser ese padre que mi hijo Andy necesita, siendo él un hijo soltero, que estoy seguro que Dios le va a traer una compañera en el momento adecuado. Quiero terminar con esto, hermanos. La palabra de Dios nos ha enseñado en esta mañana de enseñar, instruir y disciplinar. Les tengo una palabra que resume todo esto que he hablado. Impresionemos y sorprendamos a nuestros hijos. Dice, impresionémoslos amando a Dios. Impresionemos a nuestros hijos amándolos a ellos. Impresionémoslos amando a nuestras esposas. Impresionémoslos a nuestros hijos conviviendo con ellos. Impresionémoslos o sorprendámoslos a nuestros hijos con nuestro carácter, en cómo actuamos con ellos. Impresionemos a nuestros hijos con ser esos trabajadores responsables donde Dios nos ha puesto a desenvolvernos. Impresionemos a nuestros hijos en cada oportunidad que usted y yo tengamos. Quiero concluir, hermanos, leyendo una tarjeta que me dieron mis hijos ayer, que me llevaron a comer. Y dice así, dice, papá, dice, no importa lo que siempre esté pasando, siempre tú estás ahí, fuerte para ayudarnos, siempre fiel, siempre comprometido para contigo mismo, tanto con tu fe en Dios, fiel y comprometido al hombre que tú eres, al esposo que tú eres y al padre que tú eres. Dice, papá, estamos orgullosos de ser tus hijos, de un hombre como tú. Estamos agradecidos por todo tu cuidado y por ser asombroso. Te amamos, Andy y Ray. Feliz Día del Padre. Oremos a Dios. Señor, te amo.